El trabajo que a continuación se va a presentar es producto de una investigación de mayor alcance que se realizó sobre las edificaciones asistenciales para las enfermedades especiales durante la modernización en Venezuela. Es un trabajo enfocado desde la perspectiva de la historia de la arquitectura. En este caso, se ha seleccionado en el marco de la Expo Valencia 2020 en honor a la Virgen del Socorro la colonia psiquiátrica de Bárbula por ser uno de los casos emblemáticos para la historia de la arquitectura y del urbanismo venezolano y del estado Carabobo. Una de las primeras premisas que hay que enfocar al momento de hablar de la colonia psiquiátrica de Bárbula es que ella es un producto del proceso de modernización que sucede en Venezuela desde la segunda década del siglo XX. Como todos sabemos, luego de los años 20 de ese siglo, en Venezuela hay un proceso de transformación significativo desde el punto de vista económico, cuando nuestra economía pasa de ser una economía agrícola a ser una economía petrolera. Adicionalmente a esto, después de 1935, cuando fallece Juan Vicente Gómez, se inicia una nueva estructura política, social y cultural en el país que de alguna forma tiene resonancia en las organizaciones del Estado. Durante el gobierno de Eleazar López Contreras hay un proceso de modernización de todo el aparato institucional del Estado venezolano. Como parte de esa modernización y esos cambios que se suceden durante este gobierno, está la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Este nuevo ministerio, por decirlo de alguna manera, se dedica o se aboca a modernizar todo el proceso de atención, todo el proceso asistencial que va a beneficiar a toda la población del país. Y como parte de esa modernización de la institución como tal, se proponen como meta o como objetivo la institucionalización de la medicina en Venezuela. ¿Cómo logran esto? Ellos institucionalmente se organizan, se dedican a atender las enfermedades en el país por medio de dependencias especializadas, entre otras cosas. Lo que nos reúne aquí está referido a la atención de los enfermos mentales y como parte de ese proceso de organización, el ministerio se dedica a crear divisiones especializadas para atender las enfermedades especiales en Venezuela. Estas enfermedades especiales era una lista muy larga, pero las más significativas eran la tuberculosis, la lepra y las enfermedades mentales. Como parte de la atención especializada a cada una de ellas se crean 3 divisiones. En este caso se creó separadamente la división de lepra, la división de tuberculosis y la división de higiene mental. El proyecto de la colonia psiquiátrica de Bárbula le corresponde a esta división, que se crea la división en el año 1946 y desde 1947 emprende el proyecto a través de la División de Ingeniería Sanitaria de la colonia psiquiátrica. Uno de los aspectos bien resaltantes e importantes de este proceso es que como parte de esa modernización de la atención de la salud de los venezolanos, se encontraba mejorar de alguna manera las terapias para estas enfermedades. Y una de las consideraciones médicas más importantes para el mejoramiento de los pacientes con estas enfermedades era aplicar el aislamiento del paciente con relación al entorno en donde posiblemente había contraído la enfermedad. Entonces el Ministerio de Sanidad, a través de la División de Ingeniería Sanitaria y en forma mancomunada entre el mismo Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Obras Públicas, se dedica a proyectar y construir la colonia psiquiátrica de Bárbula a partir de 1947. Estas premisas del aislamiento son determinantes para escoger el terreno o el lugar donde se iba a emplazar. Ya estaba de alguna manera médicamente o clínicamente comprobado de que los pacientes los pacientes debían tener tratamientos médicos en lugares abiertos,
alejados de las conflictivas condiciones de la ciudad que se presentaban para este momento, y se selecciona para la colonia psiquiátrica de Bárbula el Fundo Bárbula. Estos terrenos los adquiere el gobierno nacional a través del Ministerio de Sanidad, los adquieren porque son unos terrenos que gozan de inmejorables condiciones climáticas y agrícolas. Es un terreno de 200 hectáreas en el cual no solamente se pueden emplazar los edificios, sino que en torno a ellos va a haber suficiente terrenos para realizar actividades agrícolas, actividades deportivas que formaban parte de los modernos tratamientos para atender a los enfermos mentales en este momento. Entonces el lugar era lo suficientemente alejado de la ciudad de Valencia, que posiblemente ya para esta época tenía unas actividades conflictivas dentro de su estructura urbana. Recordemos que como parte del proceso de modernización está esa transición o ese cambio de ciudad a gran ciudad o metrópoli, y como lo identificó el sociólogo alemán a principios del siglo XX, las metrópolis o las grandes ciudades comienzan a mostrar en los individuos la intensificación de la vida nerviosa, que en este caso posiblemente era una de las causas por las que se producían las enfermedades mentales en el país. Entonces, el terreno lo suficientemente alejado de la ciudad, con unas características climatológicas y agrícolas inigualables, era el lugar preciso donde el Ministerio de Sanidad, donde los médicos, donde los ingenieros y los arquitectos consideraban que se podían ejercer las nuevas funciones terapéuticas para estos enfermos. Es decir, ya el Estado venezolano no solamente quiere sanar al individuo, sino que al mismo tiempo de sanarlo lo quiere educar y formar y ocupar en algún oficio que pueda desarrollar luego de su periodo de hospitalización o internación. Aparte de eso, el proceso de modernización también viene dado por los cambios y las mejoras desde el punto de vista farmacológico. Ya los nuevos tratamientos farmacológicos de alguna forma permitían que el paciente bajo control médico pudiera desplazarse en diferentes espacios y lugares donde estuviera internado. Entonces de esta manera se comienzan a sustituir las viejas prácticas hospitalarias de encierro, de reclusión, de aislamiento total entre todos los pacientes, donde los edificios tenían unas imágenes oscuras, más bien tenebrosas, donde el paciente, más bien, en vez de estar hospitalizado, parecía que estuviera recluido como en una cárcel para supuestamente lograr su mejoría o su sanación. Entonces, el recurrir a la colonia responde a un proceso de modernización del Ministerio de Sanidad, no solamente desde el punto de vista urbano y arquitectónico, sino también atiende y es una respuesta a los procesos terapéuticos que se estaban ensayando durante el proceso de modernización venezolana para los enfermos mentales. Ahora bien, el predio se ubica en el lugar acorde a las terapias para este momento, pero ¿cómo se organiza ese lugar? Los proyectistas o los arquitectos e ingenieros que se dedican a esto por parte de la División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio, en conjunto, como lo dije previamente, con el Ministerio de Obras Públicas, asume una organización urbana en forma de triángulo isósceles, como lo vemos aquí en la imagen. El triángulo isósceles es una forma de organización que, además de tener una connotación, por decirlo de alguna manera, de control, de vigilancia, un esquema que permite controlar y vigilar todo el lugar, había sido un esquema urbano ensayado previamente durante el siglo XIX en Estados Unidos. Aquí tenemos la referencia que se genera en el hospital de Lincoln de Washington, donde se repite el esquema de organización. Alrededor de cada lado se disponía de los pabellones. En el interior se ubicaban otros pabellones de asistencia, de servicio, entre otras cosas. Entonces, en el previo de la colonia psiquiátrica de Bárbula se utiliza este esquema urbano. Este novedoso esquema, por decirlo de alguna manera, tiene
como protagonista la vía principal, que es la que define esa forma y es la vía que va a permitir comunicar cada uno de los pabellones que se van a ubicar en los lados de ese triángulo. El mismo esquema en forma de triángulo facilita el emplazamiento o la utilización de la tipología arquitectónica de pabellón. La tipología arquitectónica de pabellón ya había sido ensayada previamente en el siglo XIX en algunas edificaciones asistenciales, porque esta tipología facilitaba la ventilación cruzada del espacio, facilitaba la conexión directa entre el interior y el exterior. Aparte de eso, la tipología de pabellón permite cierta independencia y autonomía de las actividades que se realizan aquí, y en el predio de la colonia psiquiátrica de Bárbula, que estaba considerado para 1.200 pacientes, se llegan a construir 12 pabellones de hospitalización más otros pabellones que iban a funcionar de servicios, de lavandería, garaje, laborterapia. Llegaron a construir pabellones independientes para niños, el pabellón para admisión, en el cual iba a recibir, donde se iban a recibir los pacientes y de allí distribuirlos a cada uno de los pabellones asignados. El uso del pabellón es un recurso arquitectónico que no solamente facilita los tratamientos médicos para los pacientes con insania, sino que al mismo tiempo facilita la organización de los pacientes. En tanto, por cada pabellón se podían ubicar y organizar los pacientes por sexo, por nivel de la enfermedad, agudos, crónicos, incluso gatistas. Se podían separar los niños de los adultos. Es decir, el pabellón en sí constituye un recurso arquitectónico que, además de permitir la distribución dentro del urbanismo, también facilita ciertas actividades funcionales para generar la sanación y los tratamientos planteados por los médicos en ese momento. Entonces vamos a ver cómo la vía periférica es la que va a permitir conectar a cada uno de los pabellones. Incluso la colonia psiquiátrica en un primer momento se planteó para tratar a los enfermos mentales, pero progresivamente los distintos gobiernos hasta el año 1958 se planteó construir otros edificios asistenciales dentro del mismo predio. Se consideró la construcción de un antituberculoso, es decir, el lugar estaba proyectado para aislar a los pacientes que tuvieran algunas de estas patologías especiales. En este caso, pues, eran las enfermedades mentales. ¿Cómo vamos a plantear ahora cómo se organizan se distribuyen esas edificaciones que ocupan todo el predio de la colonia psiquiátrica? Los pabellones de hospitalización van a estar ubicados a cada lado del triángulo. La base del triángulo iba a contener o contiene, porque actualmente lo podemos disfrutar, el teatro y la capilla. Se iba a conformar en ese lugar como un centro urbano, cultural, religioso dentro de la misma colonia, y al interior se iban a ubicar todo lo que eran los pabellones de servicio, como talleres, las laborterapias, la lavandería, entre otras cosas. La mayoría de todo el predio como tal iba a tener una serie de terrenos dedicados a la agricultura. La idea era que el paciente, aparte de estar internado allí y lograr su sanación, pudiera dedicarse a ciertas actividades. De hecho, el edificio de la laborterapia se construye unos años después de inaugurado, porque ya estaba comprobado clínicamente que los pacientes tenían una mejoría significativa cuando se dedicaban a actividades manuales con madera, hierro, hacer pequeños objetos que facilitaban de alguna forma su distracción, su terapia, su ocupación dentro del predio asistencial, así como de realizar actividades agrícolas, actividades deportivas dentro del conjunto, como ya lo dije anteriormente. Entonces, paulatinamente se van construyendo los edificios.
uno de los aspectos importantes es la permanencia del director dentro del conjunto, que también eso denota cierto acercamiento a la modernización, es decir, el lugar va a tener alguien que lo controle, que lo supervise, que vigile todo ese proceso de tratamiento a los enfermos de la insania. Una de las referencias importantes dentro de la organización urbana es que sobre el vértice superior de ese triángulo es donde se va a alojar la vivienda del director, lo que va a significar una jerarquía de esa persona dentro del conjunto, y su ubicación en el vértice superior denota cierto poder de vigilancia sobre el resto del entorno. Las características de esa vivienda se aproximan significativamente a las del movimiento moderno de los primeros 50 años del siglo XX. Allí vamos a ver cómo la vivienda se ubica en 2 pisos, tiene una combinación de elementos modernos con elementos tradicionales de nuestra propia arquitectura, como lo van a ser las cubiertas inclinadas, en este caso a 4 aguas. Vamos a ver cómo la vivienda tiene las superficies lisas, va a considerar el vehículo o va a tener un garaje para el vehículo del director como en una consideración de la vida moderna que se estaba llevando en ese momento, entre otras cosas. La vivienda se va a organizar incluso funcionalmente de acuerdo a los preceptos de la arquitectura moderna. Seguidamente se van a ir construyendo los demás pabellones dentro del predio. Aquí tenemos el edificio de admisión, el cual tiene rasgos modernos. Otra de las características importantes en cada uno de los pabellones es el protagonismo también del patio. El patio va a ser un elemento muy importante y significativo en cada uno de los edificios que se proyectan dentro de la colonia psiquiátrica. Seguidamente se construye el pabellón de niños, se construye los edificios de la laborterapia, donde se van a recurrir a elementos modernos como bloques escalados para el control de la ventilación de los espacios. Todos los espacios van a estar vinculados directamente con el exterior, es decir, va a haber una proyección del interior del edificio hacia esas áreas exteriores del conjunto, lo que va de alguna forma a facilitar el desplazamiento del mismo paciente en todo el predio, quien ya puede desplazarse y no va a estar interno o encerrado o aislado totalmente en el lugar, porque los mismos tratamientos farmacológicos le permiten tener movilidad con control médico dentro del conjunto. Aquí vamos a ver cómo se recurren a los corredores también, que se definen con galerías de columnas, que es como la transición entre el interior y el exterior de cada uno de los edificios. Ahora bien, ¿cómo se organiza ese pabellón de hospitalización, que es como el lugar más importante para el paciente mientras esté internado? El pabellón de internación se va a organizar en una planta en forma de L, que va a volcar corredores delimitados por columnas hacia un patio. Cada pabellón va a ser independiente y autónomo, va a tener su sala de enfermería, su cocina, su comedor, y en la planta superior va a tener todas las habitaciones de hospitalización dispuestas de manera de que puedan tener continuamente la entrada de aire, ventilación cruzada entre ellos, la iluminación a cada una de las habitaciones natural, por medio de ventanas en la parte superior de cada una de las habitaciones. Uno de los aspectos importantes de estos pabellones de hospitalización está referido al uso del patio. Nuevamente aparece el patio como protagonista del edificio. El patio para el enfermo mental es considerado como el centro del mundo, es el lugar que va a sustituir aquel lugar de donde desprendieron al enfermo, del hogar de donde lo tuvieron que sacar para recibir este tratamiento. Él se convierte como en el centro de todas las actividades que él genera, no solamente las actividades terapéuticas, sino sus propias
actividades personales, la propia comunicación con el otro que se encuentre hospitalizado allí. Entonces el pabellón de hospitalización va a tener cierto control frente al resto de los edificios o al resto del conjunto. Va a tener una entrada controlada, supervisada, vigilada, pero a su interior el paciente va a poder tener movilidad dentro del mismo, haciendo actividades asignadas por las terapias o sus propias actividades. Seguidamente, como parte de la Colonia Psiquiátrica de Bárbula y como parte no solamente de la organización urbana, sino en respuesta al tratamiento que debían recibir estos pacientes, se encuentra la proyección o la construcción del Centro Cultural Religioso. El Centro Cultural Religioso no es una propuesta arquitectónica y urbana aislada de los tratamientos médicos que se utilizaban en este momento. Desde el siglo XVIII-XIX había sido comprobado clínicamente que los pacientes con insania tenían una mejora significativa cuando realizaban la terapia de escenificar su propia locura frente al otro. No es casual que los dos centros asistenciales para la locura que se hicieron en este tiempo en Venezuela, que fue el manicomio de Katia en Caracas y la Colonia Psiquiátrica de Bárbula, en los dos se haya contemplado la construcción de un teatro. Ya estaba comprobado por parte de los médicos en este tiempo que hacer actividades teatrales, escenificar la propia locura ante otro por parte del enfermo, tenía efectos terapéuticos positivos en su sanación. Por lo tanto, todos los médicos que trabajaban en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en sus programas, además de considerar los pabellones de laborterapia para hacer actividades, además de considerar las áreas agrícolas para la ocupación de los pacientes en cultivos, además de considerar la posibilidad de que el paciente se pudiera desplazar, exigían o consideraban necesario la construcción de un teatro. Aquí el teatro tiene una importante significación en el momento en el que se construye la colonia psiquiátrica, porque el teatro era prácticamente administrado, controlado por los mismos pacientes. Incluso allí funcionaban las sedes del club deportivo, ellos mismos administraban el lugar, coordinaban las actividades que allí se iban a generar, bajo la supervisión y el control médico, por supuesto, del lugar. Entonces el teatro va a tener una importancia bien significativa del conjunto, porque se va a ubicar enfrente de una glorieta que va como a permitir que quien lo visite se detenga, lo vea, va a ubicarse al frente de la capilla, que va a tener también unas características arquitectónicas muy significativas. Va a haber todo un recorrido como sinuoso para llegarle allí, va a tener como cierto protagonismo, va a ser como la antesala para entrar al resto del lugar donde la gente está hospitalizada, donde se realizan otras actividades, entre otras cosas. Entonces el centro o la colonia psiquiátrica de Bárbula en sí es una experiencia muy representativa de la arquitectura. Allá hay un diálogo entre modernidad y tradición, porque ciertamente, como vamos a ver los códigos estilísticos en todos sus edificios, de por sí ya hay un proceso de modernización a utilizar el esquema de colonia, al darle cabida, al abrirse a nuevas terapias y nuevos tratamientos modernos. Al mismo tiempo, dentro de sus características arquitectónicas, pues nos vamos a encontrar con superficies lisas, vamos a conseguirnos cierto ritmo y ordenación en los vanos que forman parte
de las ventanas y de la organización de cada una de sus fachadas. Vamos a ver cómo las ventanas van a estar definidas o enmarcadas con unas delgadas molduras muy propias de la arquitectura moderna. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los edificios muestran una sencillez o un cariz casi que de orden, de connotación industrial, pues el edificio como tal. Sin embargo, hay ciertos rescates de nuestra arquitectura tradicional, como lo son las cubiertas de teja inclinadas a 2 o a 4 aguas. Nos vamos a dar cuenta cómo en la iglesia o en la capilla se rescatan todos los elementos de nuestra arquitectura colonial, porque vamos a tener una serie de corredores delimitados por arcadas cubiertas con una cubierta a una agua, de tejas muy propias o muy características de nuestra arquitectura colonial, pero en combinación con, sucede en el teatro, con elementos modernos como los bloques de ventilación que permiten el control de la luz y de la entrada del aire. Vamos a ver cómo hay una reinterpretación del corredor propio de la casa colonial en el teatro, al utilizar el corredor en todos sus perímetros del edificio, y el corredor delimitado por una serie de columnas que se convierte como en el lugar de transición entre el teatro y el exterior o las áreas circundantes del edificio. Entonces, con la colonia psiquiátrica de Bárbula, para concluir, nos vamos a conseguir que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social logra o alcanza la institucionalización de la medicina con la proyección y construcción de este conjunto urbano asistencial en la ciudad de Valencia. Dentro de la colonia psiquiátrica es innegable que se reconoce, no podemos reconocer en este tiempo en el que ella se hizo, se reconocen los avances de la medicina, en tanto la arquitectura responde a las solicitaciones de los médicos en este momento. Se reconocen los avances de la farmacología, porque vamos a ver cómo hay un cambio o una sustitución de las viejas esquemas de hospitalización, de encierro, de tortura, por decirlo de alguna forma, con la posibilidad de tener un paciente libre para circular y para desplazarse en el mismo lugar de hospitalización, gracias precisamente a los avances de la farmacología. Y finalmente ver cómo dentro de un predio se pueden llevar a cabo, de un predio asistencial, se pueden llevar a cabo los tratamientos atendiendo los requerimientos de la medicina, como las áreas verdes, los lugares para la producción agrícola, cómo desde el punto de vista terapéutico se pueden realizar actividades como el teatro. Entonces arquitectónicamente se responde al teatro dentro de la colonia psiquiátrica, se pueden llevar a cabo actividades deportivas en todas esas áreas que forman parte de ese predio asistencial. El tema de la producción artesanal al proyectar o al prever un pabellón de laborterapia donde el paciente puede dedicarse a eso, entre otras cosas. Ahora, finalmente, las características que tiene la colonia psiquiátrica de Bárbula son unas características o tiene unas condiciones ideales para el hombre que se empieza a formar y a desarrollar en ese mundo moderno que se está viviendo en Venezuela en estos años. Es decir, nos vamos a encontrar con un espacio ideal que de alguna forma rescata todos los valores que el proceso de modernización y el tema de formación de la gran ciudad o de la metrópoli tiende a desaparecer. Es un lugar donde se recupera el contacto con la naturaleza, donde se recuperan esas condiciones de los edificios perdidas por ese proceso de modernización al vincularte directamente con la naturaleza, al proponer una arquitectura abierta, significativamente en este caso terapéutica, en donde posiblemente, y esto sí es una de mis teorías, donde posiblemente el hombre sano también quisiera pertenecer o formar parte, pero sin la enfermedad. Entonces aquí
podemos ser consecuentes con el término que un filósofo francés, Michel Foucault, estableció en uno de sus estudios, que es como la heterotopía, o lo que podemos llamar el lugar sin lugar. La colonia psiquiátrica se convierte en ese lugar que el hombre sano quisiera estar por sus condiciones tan favorables, tan agradables, por ser el lugar en donde él puede recuperar lo que perdió por estar viviendo en la ciudad, pero que sin embargo el hombre sano de pasada lo ve a distancia y dice, ok, me gustaría estar allí, pero no debo estar porque ahí están los enfermos. Entonces, el Estado venezolano, a través del ministerio, a través de las prácticas médicas y a través incluso de la participación de arquitectos e ingenieros en toda esta actividad modernizadora para la salud, termina aceptando y reconociendo todas estas condiciones y es capaz de transmitirlo o de materializarlo, por decirlo de alguna manera, en una representación arquitectónica de altura que afortunadamente tenemos actualmente en Valencia la posibilidad de disfrutar y de reconocer con todos sus valores arquitectónicos.